Dios les bendiga, sean bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios. Estamos teniendo estudio acerca de las profecías bíblicas, viendo lo que es el libro, lo que es el Cordero. Y en este día vamos a ver lo que son los sellos de este libro. Los sellos entendemos que son la oposición para que los que están inscritos en el libro de la vida tengan vida eterna. Es diferente tener vida a tener vida eterna. La vida eterna es una vida en la que la muerte ya no tiene autoridad o ya no puede limitar a la vida, sino que es sobrepasar la muerte. La vida en general, como la entendemos, la vida biológica, la vida que conocemos, sí está limitada por esa situación que se llama muerte, pero la vida eterna es lo que sobrepasa a la muerte. Entonces, el libro de la vida tiene esa oposición tipificado o simbolizado por los 7 sellos, que son los que impiden que los que están inscritos tengan vida eterna. Vamos a ver la historia de estos sellos, en el por qué están ahí y qué significa ser quitados. Son 7 sellos, 4 de ellos los conocemos como los jinetes del Apocalipsis. El quinto sello es el sello de la paciencia. El sexto y séptimo sellos son los del juicio de Dios. Son los de la ira de Dios. Vamos a ir viendo en el por qué es esta estructura en los temas siguientes. En esta ocasión vamos a ver la historia de estos sellos. No es una casualidad que estos sellos estén ahí. Tienen una razón del por qué están ahí estos sellos. Tienen una historia. Y esta historia se remonta desde el día en el que Adán pecó. Se dice que Adán pecó, aunque la primera en pecar fue Eva. Sin embargo, a Adán que se le dio esa instrucción, esa revelación, diciéndole que de todo árbol podía comer, pero del día que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día moriría. Entonces es en Adán en el que se produce esa muerte. Dios creó todas las cosas y dice que plantó en el jardín del Edén, en el huerto del Edén, él plantó 2 árboles. Uno es el árbol de la vida y el otro es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces estos 2 árboles están puestos ahí y en el árbol de la vida no había ninguna limitación, o sea que el hombre podía comer, el hombre bien podía tomar de ese árbol, no había ninguna limitación, no había ninguna prohibición. Pero en el árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios sí puso una prohibición. Dios prohibió, Dios puso una sentencia, Dios puso un límite. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no puedes comer, porque el día que de él comas, ciertamente morirás.
Pero el hombre desobedeció esa instrucción, el hombre desobedeció esa indicación que Dios le dio, y entonces él comió. Él no hizo caso de ese consejo. Y entonces desde ese momento el hombre quedó separado de la libertad, el hombre quedó separado de tomar del libro, de tomar del árbol de la vida. Ahí quedó limitado. En principio, el hombre no estaba imposibilitado, no había ninguna limitación, no había nada que se opusiera a que él comiera del árbol de la vida. Pero en el momento en que él desobedece la instrucción, entonces es puesta una oposición. Ya él no puede comer del árbol de la vida. Por eso es que nos dice en Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Les he puesto un impedimento, pero este impedimento les he puesto porque Adán pecó, porque Adán desobedeció la instrucción, la indicación. Antes no tenía este impedimento, pero al momento de desobedecer les he puesto este impedimento. Esto sucede como si hubieran dos árboles que son más o menos parecidos. Dos árboles que son más o menos parecidos. Y a uno de ellos se le pone una valla, se le pone un cerco, se le pone una barda. Y entonces ese árbol está dentro de una barda, dentro de ese cerco. Ahí está ese árbol. Y el otro árbol está afuera sin ningún cerco disponible para ser tomado, para comer de su alimento, para lo que fuera. Pero el árbol está afuera sin ninguna limitación, pero hay otro árbol que está limitado. Y entonces alguien le dice a una persona, mira, si tú vas y te metes a esa cerca, si te metes detrás de esos muros, de esa valla, de esa alambrada, si tú te metes y tomas de ese árbol, entonces ya no vas a poder salir, ya no vas a poder regresar, sino que vas a quedar atrapado. Tú vas a poder entrar, pero no vas a poder salir. Pero otra persona le dice a este hombre, mira, ¿tú ves esos dos árboles? ¿Y ves cuál es la diferencia que tienen? La diferencia que tienen es ese cerco. Pero fíjate que ese cerco fue puesto porque ese árbol es muy importante. Porque cualquiera que se meta puede tomar del fruto que ese árbol produce y ese árbol lo va a hacer poderoso. Ese fruto lo va a hacer invencible. Ese fruto lo va a hacer como Dios. Por eso fue puesto ese cerco. Por eso es que hay esa diferencia. No es que sea malo, sino porque es bueno, le está siendo limitado. Y el que lo puso es por egoísmo, no quiere compartir. Y la diferencia está en ese cerco. Y entonces el hombre ve y dice, es cierto, si este árbol que es de la vida fuera tan importante, sería más difícil tomarlo. Pero este árbol que está cercado, eso indica que porque se le está poniendo que sea imposible o muy difícil tomar de ese fruto, entonces debe de ser
más importante, la recompensa debe de ser mucho mayor tomar del árbol que está prohibido, que está limitado, que del árbol que no está limitado. Y entonces el hombre cae en esa trampa y entra. Y entra y se da cuenta de que ya no puede salir. Entonces hubo uno que le habló con la verdad y hubo otro que le mintió, que lo engañó. Y ese engaño produjo que se metiera dentro de ese cerco, dentro de esa barda, dentro de ese perímetro, y no le dejó salir. Esa es la historia de los sellos. Al entrar el hombre y tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, le fue impedido, le fue imposibilitado. Se le puso un sello, un cerco, un vallado para que ya no pudiera tomar del árbol de la vida. Por eso es que Dios da esa orden de que fueran puestos querubines con esa espada que se revolvía por todos lados, impidiendo el acceso al árbol de la vida. Ahí están puesto el primer sello, que es el sello de la mentira, el sello del engaño, y los dos últimos sellos, que son los sellos de la ira de Dios, los tipificados por los ángeles. Entonces este primer sello es por el engaño en el que el hombre cayó. Este engaño es donde el hombre fue limitado y entonces vino la muerte. Nos dice Juan, el Evangelio según San Juan 8:34, de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo el que comete pecado, todo el que desobedece una instrucción, comete pecado. La instrucción de Dios desde el principio fue: este fruto es peligroso para ti en este momento. En ese momento era peligroso. Podría no ser peligroso ya en otro momento, comiendo primero del árbol de la vida, entonces después del otro. Pero en ese momento era peligroso. Y el hombre desobedeció la instrucción y entonces se hizo esclavo. Esclavo es meterse, perder la ciudadanía, perder la libertad, perder la vida, perder el nombre. Un esclavo, cuando era esclavizado, cuando era tomado, era sacado de su pueblo, era quitado de su familia o era llevado junto con su familia, le era quitado el nombre, se le ponía otro nombre, se le quitaba el lenguaje, la lengua que él hablaba, el idioma, se le daba otro idioma, se le quitaban los sueños, se le quitaban las esperanzas, la libertad, se le quitaba que él pudiera disfrutar del fruto de su trabajo, su casa, sus tierras, todo lo perdía, sus gustos, todo lo perdía. Y era esclavizado y entonces estaba sometido a lo que el Señor que lo sometió le diera, pero era despojado. Y entonces el hombre es despojado de todo, por eso es que son los sellos. Los sellos es el despojo que el hombre tuvo y ya no se le permitió acceder a todo lo que era la vida eterna.
un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no hay tristeza, donde no hay llanto, donde no hay angustia, donde no hay aflicción, donde no hay nada que se oponga a la bendición de esa vida eterna. Entonces también lo dice Romanos, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte entra por un solo hombre. El hombre está en libertad al principio. El hombre desobedece y se mete detrás de esa cerca, ese vallado, esa barda, que era la limitación a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces se mete y ya no puede salir. Y entonces toda su descendencia nace dentro de ese límite del árbol de la ciencia del bien y del mal. Nace dentro de esa maldición o dentro de esa copa del árbol, dentro de ese árbol, la sombra de ese árbol, ahí nace toda la humanidad, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de la vida eterna. Entonces el hombre elige la mentira, elige ser engañado, y de ahí viene que le son puestos estos sellos y el hombre nace en ese impedimento. Y esos querubines que son puestos son los dos últimos sellos de Apocalipsis. De ahí que el Cordero tiene que venir y tiene que deshacer toda esa obra del maligno. Pero él tiene que deshacer toda esa obra desde el principio, en orden. Él no puede venir y hacer las cosas a su manera, hacer las cosas en un desorden, sino que todo tiene que ser en ese orden. Nos dice 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Jesús no puede hacer las cosas en desorden, porque el que hizo las cosas en desorden fue Adán y las consecuencias se viven en esa maldición de la muerte. Jesús tiene que hacer las cosas en orden. El Cordero tiene que hacer las cosas en orden. Por ello es que tiene que iniciar por el primer sello, no por los últimos sellos. Lo más fácil a nuestro entendimiento sería que quitara a los ángeles que están custodiando o limitando el acceso al árbol de la vida, y de ahí ya todos pudieran comer de ese árbol de la vida, pero no es así. Tiene que ser primero el primer sello, que es el sello de la mentira, es el sello del engaño. Tiene que quitar ese sello para que de ahí sigan los sellos siguientes hasta que son los últimos, los dos sellos, que son los de los ángeles, las trompetas, las copas, que significan la ira de Dios. Esta obra de Jesucristo es para deshacer las obras del maligno, las obras de Satanás, lo que ocasionó el engaño. El engaño fue como una avalancha,
como esos dominós que son puestos uno a uno y que al tirar, al mover uno, va haciendo que los demás vayan cayendo. Las demás fichas de dominó vayan cayendo. El primer sello produjo que se pusiera el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Y Jesús tiene que ir deshaciendo esas obras del maligno. El primer sello entonces es ese espíritu de mentira, ese espíritu que ocasionó que todo lo demás, toda la maldición, toda la muerte se desencadenara y hubiera esa imposibilidad de que los que están inscritos en el libro de la vida tuvieran vida eterna. ¿Por qué sabemos que es este sello, el sello de la mentira, el sello de ese espíritu de mentira? Solamente nos dice que el Cordero abrió el primer sello y salió un caballo blanco con un jinete el que lo montaba, teniendo un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Eso es todo lo que nos dice en esa cita, en esa figura, en esa imagen que nos está mostrando el apóstol Juan en la revelación que está teniendo. Pero esto contrasta con otro jinete que también nos da en el Apocalipsis la revelación de Juan por el Espíritu Santo. Apocalipsis 19 nos habla de un jinete también. Y este jinete del cual nos dice en Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Nos está dando también esa ilustración, esa imagen de el Cordero que sale en un caballo blanco y él llamado fiel y verdadero. Aquí este jinete que es el Cordero es fiel y verdadero, pero está en oposición, o sea, es el contrario, es el tipo contrario a el primero, porque el primero es antes, o sea, es el primer sello que es quitado. Y este segundo jinete de Apocalipsis 19 sale después de que los sellos son quitados. El primero sale del libro de la vida. El segundo jinete sale del cielo. Entonces vemos esas diferencias que son importantes. Nos está diciendo que son diferentes. Y eso que los hace diferentes también los hace opuestos. Porque el nombre del segundo jinete es fiel y verdadero. Y en su cabeza dice que tiene muchas diademas. Y el primero solamente le fue dada una corona. Esas son las diferencias y lo que lo hacen diferente. Entonces, el primero es opuesto al segundo. Es la antítesis. Es el antitipo. Si el segundo es fiel y verdadero, entonces el primero es
infiel y mentiroso, o impío y mentiroso. Nos dice 1 Corintios 15:46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer Adán es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces el primero es terrenal y el segundo, que es el Señor, es del cielo. Y el segundo jinete sale del cielo, el primero sale del libro. Y en el libro están los terrenales, los que están inscritos. Y Adán se metió y tomó del árbol que estaba prohibido tomar. Y entonces él fue muerto. Y él es el primero que peca. O sea, la consecuencia de esta maldición es por el pecado de Adán. Nos dice también en Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahí están dos tipos que son contrarios. Uno es el tipo y el otro es el antitipo. Entonces, uno es el Cristo y el otro es el anticristo. El anticristo mata. Cristo vivifica. El anticristo esclaviza. Cristo libera. El anticristo engaña. Cristo habla la verdad, es fiel y verdadero. El anticristo es infiel, es impío, es inmundo. Cristo es santo, es puro, es obediente. Son los dos tipos que son contrarios. Entonces tenemos al primer Adán y al segundo Adán. Y el primer Adán es el anticristo. No estoy diciendo que sea exactamente Adán, el espíritu de Adán, pero sí Adán simboliza o tipifica a el anticristo. También Cristo es merecedor, es digno de las diademas, de las coronas que tiene en su cabeza. El primer Adán, no hizo nada para ser el primer hombre y para ser puesto como señor de la tierra, para que enseñoreara y para que juzgara. No hizo nada, sino simplemente le fue dada esa corona. Pero del Cordero nos dice que Él es digno porque Él ha vencido. Esa es también una gran diferencia. El primero recibe una corona que no la merece, de la cual no es digno, de la cual no ha hecho nada, y del cual Él provocó que la muerte viniera, se enseñoreara, que todos los que nacieran en pecado. O sea, no hay ningún mérito que le haga merecedor de esa corona. Sin embargo, el Cordero sí tiene esos méritos. Y esas diademas las podemos encontrar a través de la Escritura en varias partes. En Éxodo 39:30 es la diadema del sacerdocio, de santidad a Jehová. Sacerdote santo, el que es santo
delante de Dios. Zacarías 3:5 es la diadema de la justificación, de ser sin pecado. Isaías 62:3, la diadema del reino y de la gloria. Job 29:14, la diadema de la rectitud y del juicio. Isaías 61:3, la diadema del gozo. Esther 6:8, la diadema de la gracia. Isaías 28:5, de hermosura y de salvación. Todas estas diademas son conocidas por la obra y la operación del Cordero que fue inmolado y de la cual Él es digno portador de estas diademas por su obra. Sin embargo, el anticristo, el espíritu de mentira, el que sale por el primer sello, es indigno, no merece sus obras, sus hechos, no merecen recibir esa corona, pero le es dada. Así como le fue dada a Adán esa corona, así le es dada, no siendo digno de ella. Este primer sello es el sello del engaño, es el sello del engañador, que tiene que dejar, tiene que abandonar a los que están inscritos en el libro de la vida. Por el engaño es que se ocasionó todo este encierro en la muerte, todo este señorío de la muerte, y entonces se comienza quitando lo que originó de ese sello, para después ir quitando los demás. Nos dice segunda de Tesalonicenses 2, versículos del 8 al 11, desde el 7, pero ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esa iniquidad ya está en acción, o sea, ya está actuando. Y esa acción está actuando desde el principio con Adán. Ese misterio de la iniquidad está activo, está en acción desde Adán. Todo ese espíritu de mentira. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces aquí nos está diciendo que hay en este momento quien en el presente lo detiene. Este que lo está deteniendo es Dios mismo, porque Él tiene en su mano ese libro de la vida. Ese libro que nadie le puede quitar, aunque está sellado, aunque el mal está actuando en ese libro, aunque la iniquidad desde un principio está activa y actuando en ese libro, Dios lo tiene en su mano. Y Dios está actuando a través de el Espíritu Santo, a través de los ángeles, a través de la obra de Jesucristo, pero Él está deteniendo por su gracia y por su misericordia, porque de lo contrario ya hubiésemos sido destruidos, si no es por las misericordias de Dios que son nuevas cada día, cada mañana. Entonces Dios, el Padre, tiene ese libro y nadie se lo puede arrebatar de las manos, nadie se lo puede quitar. Él al presente detiene, solamente está deteniendo para que sea el Cordero el que venga y haga esa obra de liberación. Pero Él lo tiene en la mano. Y entonces Él lo va a entregar al Hijo. Va a entregar ese libro al Hijo y el Hijo va
a comenzar a hacer esa obra. Entonces, quien detiene, este es un estudio que tal vez hagamos después, quien al presente detiene es el mismo Dios. Está deteniendo por su gracia, por su misericordia. Y después que Él entrega el libro a el Cordero, son quitados esos sellos. Entonces comienza a suceder lo que nos dice, continúa diciendo segunda de Tesalonicenses el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículos 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. El espíritu de la boca del Señor, del Cordero, es verdad. El espíritu de su boca es que Él habla verdad. Él es verdadero. Y todo lo que Él habla es por autoridad, por revelación, por mandato de Dios directamente. El espíritu de su boca es verdad y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. El advenimiento es por obra de Satanás. Adán pecó por obra de Satanás. La mentira se produjo y el hombre creyó la mentira y el hombre quedó atrapado en la mentira por la obra de Satanás. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El engañador, el anticristo, va a salir montado en ese caballo, montado en ese poder, en ese señorío, para engañar a la humanidad, para engañar a los que aquí están, para los que aquí queden, para todos aquellos que se han enfriado, para todos aquellos que han dudado de la verdad, para todos aquellos que han perdido la fe, para todos aquellos, por eso se le llama también el espíritu de la apostasía. En algunos tratados, en algunos estudios, se le llama a este primer jinete y a este primer sello el espíritu de la apostasía, porque va a provocar, va a producir que con ese engaño muchos abandonen la fe, dejen de creer la verdad y vuelvan a creer en la mentira, vuelvan a caer en ese poder de las tinieblas, de la muerte, siendo que Jesucristo ya venció a la muerte. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Todos aquellos que no creyeron, que no viven en ese amor, en esa misericordia. Todos aquellos que viven en ese egoísmo. Y estos son los sellos que vamos a seguir viendo más adelante. Lo que enfría, lo que es la apostasía. Por esto, nos dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esta es la obra de ese jinete. Actuar sobre los que se quedan. Actuar sobre la humanidad que ha perdido la esperanza, que ha perdido la fe.
esa acción de la mentira, esa acción del engaño para separar ya definitivamente con ese poder engañoso de milagros, de señales, separar a los que pertenecen realmente a el libro de la vida y los que no pertenecen a ese libro de la vida. Es la acción de separar. ¿Quiénes son los que entran a la vida eterna y quiénes no? Se está deshaciendo la obra del enemigo, las obras de Satanás. El que cree permanece firme, porque la primera señal que Jesús le dijo a sus discípulos cuando le preguntaron cuándo será el fin de estas cosas, cuándo será el fin de este siglo, cuándo sucederán estas cosas, lo primero que Jesús dijo fue: mirad que no seáis engañados, mirad que nadie os engañe, mirad. Lo primero que dice es mirad, porque Jesús es el que abre los ojos, porque Jesús es el que habla la verdad, porque Jesús es el que expresa esa verdad. Entonces dice, mirad que no seáis engañados, porque lo primero que comienza a suceder cuando el libro es quitado de esos sellos, o esos sellos son quitados del libro, lo primero que comienza a suceder es que el espíritu de mentira abandona a los que están inscritos en el libro de la vida y comienza a actuar sobre la humanidad para separar a los que aún viven y que sean arrebatados para el Señor. Por eso nos continúa diciendo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La fe en la verdad. La santificación del Espíritu, lo que actúa en nuestra vida. La fe en la verdad. Debemos de mantener esa fe en la verdad. Debemos de estudiar, de meditar en la verdad. Debemos de vivir en la verdad, tener esa esperanza en la verdad. Porque viene el tiempo de la apostasía, viene el tiempo del engañador, y a muchos engañará, y si es posible, aún a los propios escogidos, va a engañar. Nosotros, los que creemos, los que esperamos, como dice el apóstol Pablo, no precederemos a los que ya durmieron, sino que seremos arrebatados. Es el primer sello, el espíritu de mentira, el espíritu de error, de lo cual debemos de cuidarnos en este tiempo donde hay frialdad, donde nos preguntan dónde están esas respuestas, dónde están esas soluciones de Dios, dónde está esa liberación de Dios, dónde está ese poder, dónde está ese Dios, dónde está esa salvación, dónde está Dios. No lo vemos. Morimos, enfermamos, entramos en problemas, en pruebas, en angustias. Y la gente pregunta, ¿y dónde está Dios? Más violencia, más degradación, más pecado, más corrupción, más inmoralidad, más egoísmo. Está creciendo todo el mal, está creciendo la envidia, está creciendo la avaricia, la codicia, está creciendo todo tipo de violencia,
Está creciendo todo tipo de depravación, de maldad, todo está creciendo. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde queda la palabra? ¿Y dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está Dios? Pero nosotros debemos de mantenernos porque nuestra salvación está garantizada en la victoria del Cordero y está expresada desde el principio. Nuestra salvación, nuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida desde el principio. Debemos de creer y debemos de esperar. Esta es la historia de los sellos y del primer sello. Y vamos a continuar viendo los sellos siguientes. Dios les bendiga.